Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar. Ya vamos a empezar. Es un gusto para mí presentar al profesor Camilo Morales, acá. Camilo es profesor de la Universidad Javeriana, del Departamento de Ciencias Médicas Básicas. Camilo además tiene una maestría de Ciencias Médicas Básicas de la Universidad del Valle y además él es fisioterapeuta profesional del deporte. Entonces, una combinación muy interesante. Muchas gracias, Camilo. Está ahí, profesor. Entonces, por favor, podemos empezar. Muy buenas tardes. Ahí está bien la voz para todos. ¿Estamos bien? Parece el micrófono, no es que me agrade mucho. Muchísimas gracias a Juliana por la invitación. Lo que vamos a hacer el día de hoy, lo que voy a hablar el día de hoy, fue la tesis de maestría con algunas cosas que le hemos adicionado después de la maestría para tratar de encontrar ciertas cosas acerca de la lesión de isquemia repercusión en músculo esquelético. Entonces, lo que voy a hacer el día de hoy, antes de entrar a la posibilidad de hablar de la lesión de isquemia repercusión en músculo, es comenzarles a hablar de la estructura del músculo. ¿Por qué músculo? Normalmente cuando uno habla de isquemia se remite rápidamente a corazón, y obviamente porque el corazón, pues los ataques cardíacos es la principal causa de muerte a nivel mundial. Entonces obviamente eso radica todo el foco de muchos investigadores, y obviamente pues aunque músculo cardíaco y músculo esquelético manejan ciertas similitudes, hay rasgos muy diferentes entre cada uno de ellos en la aparición de la lesión. Entonces lo que voy a hacer el día de hoy es primero hablar de unas generalidades del músculo en cuanto a su estructura, para hacer algunas personas de pronto no tengan una noción de qué es esa estructura, algo de la parte funcional, y después ya me meto de lleno en la lesión y en lo que nosotros analizamos. Entonces, la idea de hoy es terminar revisando lo que es el efecto de la lesión de isquemia repercusión en la función muscular y en una característica importante de la función, porque no es de todos los parámetros de función que les voy a alcanzar a hablar el día de hoy, sino exactamente de sacudida simple, que para mí tiene una ventaja, pero para muchos tiene desventajas, que después les voy contando por qué y qué características tiene. Entonces, una de las ventajas que tiene estudiar músculo esquelético, y que se vuelve ventaja para mí, y sobre todo también a las personas que se encargan de lesiones de lesión y tiene repercusión, es que el tejido más abundante en nosotros es músculo esquelético. Entonces, eso lo hace importante, ¿por qué? Porque cualquier lesión que se produzca puede ser incapacitante, y de hecho, pues las personas que estamos en el ciclo productivo, que es más o menos nuestra edad, pues sufren de lesiones de isquemia o sufren de lesiones de músculo a través del trauma, y eso va a provocar incapacidades laborales, y de hecho pues una de las mayores causas de incapacidades laborales son lesiones de músculo esquelético. Entonces, a partir de eso, pues cuando uno va a cualquier grupo muscular, independiente si sea de estoy, del bíceps, tríceps o músculos del antebrazo, por ejemplo el extensor radial largo del casco, pues nosotros encontramos unos patrones comunes, y de hecho lo que lo hace más bello de estudiar músculo esquelético es la organización perfecta que esto tiene. Miren que tenemos tejidos conectivos, inicio, perinicio y endoinicio, el cual termina dándole una estructuración bastante hermosa a esta estructura, y obviamente tiene patrones comunes, por ejemplo los que son los fascículos, que ustedes ven acá es un fascículo, y de ese fascículo pues uno puede llegar a ser una estructura de fibra muscular, y obviamente la fibra muscular va a ser el componente estructural y funcional de todo músculo esquelético. Entonces, obviamente, esto hace que uno pueda llegar a hacer investigaciones con músculos enteros, o pueda hacer investigaciones con músculos aislados, o pueda irse a un componente mucho más interno que es miofibrillas, y obviamente pues cada uno de ellos nos va a dar ciertas cosas que otros patrones no nos va a dar. Dentro de eso, si yo pongo una fibra muscular esquelética, pues aparece su estructura como todas las células. Miren que una célula muscular o fibra muscular que es igual, tiene su membrana, que en este caso se va a llamar sarcolema, y tiene un citoplasma que se va a llamar sarcoplasma, y miren los componentes de miofibrillas, que es el principal componente del citoplasma de la célula muscular. Dentro de eso aparecen estructuras como es el retículo sarcoplasmático, y estas estructuras, que son una continuación de la membrana celular, que es un túbulo T. Lo más llamativo de estas estructuras es que miren que los túbulos T están contiguos a los retículos sarcoplasmáticos, y de ahí que se denomine una triada funcional, porque van a tener grandes importancias en la acople, excitación, contracción, sobre todo para que haya la posibilidad de la generación de fuerza.
En estas, obviamente, tenemos una cantidad de mitocondrias y una de las grandes diferencias entre músculos esqueléticos y músculos cardíacos, que un músculo cardíaco tiene una riqueza mitocondrial impresionante, mientras que músculos esqueléticos su cantidad de mitocondrias puede variar en dependencia del tipo de fibra. Otra cosa importante de esto es que miren que los retículos sarcoplasmáticos rodean las miofibrillas, lo cual implica que nos da la posibilidad de tener comunicaciones cercanas con unos elementos que son bastante llamativos, que son estas estructuras que son los sarcómeros. Miren que acá en una imagen de microscopía electrónica, lo que tenemos son las partes oscuras, partes claras, partes oscuras y partes claras de los famosos sarcómeros, que de ahí su denominación de músculo estriado. Y de hecho, obviamente, el músculo cardíaco también es estriado porque tiene estos componentes que son los famosos sarcómeros, que de hecho hacen la unidad funcional del músculo esquelético y también del músculo cardíaco. Ahora, de estas estructuras, pues obviamente uno puede llegar a analizar el músculo completo en su generación de fuerza, o analizar las fibras musculares en unidad de fuerza, o irse a medidas de sarcómero en la unidad de fuerza. Obviamente cada esto implicará unos reconocimientos y unas metodologías diferentes. Y por eso, pues obviamente acá aparece un listado como de ventajas y desventajas de lo que son las diferentes metodologías en las cuales nosotros podemos estudiar músculo esquelético. Una posibilidad es poner todo el músculo en vivo, pero con grandes desventajas, es que uno tiene la mezcla de varias fibras musculares. Además, pues obviamente es difícil llegar a aislar procesos y pues obviamente tiene la dificultad de que uno no sabe y tiene muchas cosas metidas desde el sistema nervioso, desde neuronas hacia el músculo. Entonces, obviamente es una metodología en la cual uno puede llegar a estudiar músculo esquelético, pero se queda con desventajas hacia qué es lo que estoy estudiando, qué efectos tiene a nivel multisistema. Otra posibilidad es aislar músculo, y de hecho, pues el doctor Luis María Borrero, que abrió la maestría en Ciencias Básicas en la Universidad del Valle, y de hecho el edificio de Ciencias Básicas de la Universidad del Valle se llama Luis María Borrero en honor a él, estudió músculo aislado en Santorio de Espartacuco, y le permitía lo que es el estudio aislándolo de los componentes neuronales, que es una gran ventaja, y obviamente tenía la posibilidad de quitar o eliminar lo que se denominaba fatiga central, que es la fatiga originada por el sistema nervioso. Con unas pequeñas desventajas, es que cuando uno tiene un paquete muscular, como esto tiene tejido conectivo, inicio, y superinicio, pues la posibilidad de que difunda el oxígeno y los electrolitos que están dentro de la cama y que están rodeando la estructura muscular es bastante dificultosa. Entonces, también si uno quisiera, por ejemplo, probar medicamentos o probar lesiones, pues le tocaría hacerlo quitando oxígeno o poniendo oxígeno, por ejemplo, en el caso del sistema de repercusión, lo cual no sería el proceso natural, porque normalmente si uno hace una isquemia, pues uno quita el flujo sanguíneo, no quita oxígeno no solamente, sino puede quitar muchas otras cosas. Entonces, dentro de esta vertiente, pues nosotros nos movemos entre algo de músculo completo y algo de músculo aislado, y era hacer la disección in vivo del animal, aislando el músculo de otros grupos musculares, pero dejando circulación neta del animal, es decir, uno deja fijo el músculo con todas las partes del vego sanguíneo y se acaba en la estructura muscular, que ahorita les voy a mostrar una imagen sobre eso, pues para tener ciertas ventajas de alguno de los dos procedimientos, pero pues no voy a poder llegar a mostrar ciertos mecanismos que tendríamos que hacerlo con fibra aislada. Y obviamente la fibra aislada ya se hace como la metodología específica para mirar procesos celulares, dentro de los cuales pues, el día de hoy pues, no les puedo presentar el paso. Ahora, normalmente si uno se va a la parte funcional, pues obviamente el músculo esquelético conoce la diferencia grande con el músculo cardíaco, que yo necesito una motoneurona para poder activar la fibra muscular esquelética. El músculo cardíaco tiene ventajas enormes, es que yo lo puedo aislar y él sigue funcionando gracias a la acción del marcapasos, pero el músculo esquelético requiere la acción de la motoneurona, y por eso entonces se hace a veces indispensable quitar ese fenómeno de la motoneurona para tener evidencia de lo que pasa a nivel muscular. Obviamente si yo hago una isquemia, puedo tener efectos neuronales y efectos musculares, y yo no sé si cae la fuerza por efectos neuronales más que por efectos musculares. Entonces, en estos procedimientos de estudio del músculo esquelético, pues una de las posibilidades es colocar electrodos en el vientre muscular para quitar la acción del nervio y obviamente así comenzar a aislar solo el patrón de función muscular. Ahora, obviamente en estos procesos yo estoy quitando este procedimiento, pero lo
traigo a colación, y es la unión neuromuscular con las liberaciones de acetilcolina unidos a los receptores nicotínicos que me permiten el ingreso de ciertos electrolitos y iones, por ejemplo sodio, que me van a permitir generar acá despolarizaciones, que si son lo suficientemente grandes, pues me van a permitir la generación de potenciales de acción. Y miren que acá aparece una imagen, sarcolema, túbulos T, retículo sarcoplasmático, y este que es el componente de las miofibrilas. Y si yo tengo potenciales de acción, tendré la posibilidad a través de estos túbulos T de propagar el potencial de acción. Y en esas propagaciones, pues yo tengo la posibilidad de hacer lo que es la activación del retículo sarcoplasmático a través de la unión de dos proteínas, el receptor de ACP y el receptor de reanudina. Esta es una amplificación de eso. Normalmente, si ustedes ven, toda la acción del músculo cardíaco y músculo esquelético están mediadas por transitorias de calcio. Necesitamos aumentar calcio para la generación de contracción, pero es un fenómeno importante que el calcio se mantiene elevado durante mucho tiempo dentro de la célula, va a provocar muerte o necrosis de la célula. Es decir, que en este caso, pues el calcio es citotóxico y puede llegar a afectar la función como los parámetros general lesión. Entonces, normalmente cada vez que nosotros aumentamos calcio en estas células musculares, rápidamente disminuimos el calcio para que esto sea una función de una transitoria. Entonces, normalmente la transitoria se logra con esta unión. Aquí aparece una de las grandes diferencias entre el músculo cardíaco y el músculo esquelético en la parte de acople, excitación-contracción, y es que miren que el músculo cardíaco, pues ese receptor de ACP tiene la posibilidad de activar el receptor de reanudina a través de la entrada de calcio. Entonces, normalmente el músculo cardíaco, la entrada de calcio desde el líquido extracelular me genera todo el fenómeno de contracción en el músculo cardíaco. Pero en el músculo esquelético, la verdad no tenemos movimientos de iones a través de ese receptor de ACP, sino es un receptor de voltaje que una vez cambia su configuración a través de los cambios del voltaje, de polarizaciones, me permite la apertura del de reanudina. Y obviamente entonces esto implica que en nuestro sistema no somos dependientes del calcio extracelular como sí lo es el músculo cardíaco. Entonces esto nos quitaba otra posibilidad de tener dificultades. Estas son representaciones que me parecen bastante llamativas de lo que es la comunicación entre el receptor de ACP y el receptor de reanudina. El músculo esquelético, este era un diseño pues, bastante primario, en esa época no se conocían tantas estructuraciones como se conocen acá, arreglos cuaternarios de las proteínas, pero miren que nos permitía tener como una codificación mental de lo que estaba pasando con esas despolarizaciones. Y yo tengo acá el túbulo T y la membrana del túbulo T, acá tengo la membrana del retículo sarcoplasmático, y fíjense que este de ACP, que es esta representación, tiene carga positiva. Es decir, que lo que debemos asumir es que ahí tiene aminoácidos cargados positivamente, y si acá se carga, que es el citoplasma o sarcoplasma, se carga positivamente, pues se va a elevar. Y tiene algunos enganches que me permite abrir el de reanudina, que es esta proteína de acá. Pero lo que tenemos aquí es una configuración primaria, un modelo bastante sistemático de lo que es la activación del DHP para abrir el de reanudina. Estos modelos pues han ligeramente cambiado, obviamente en la actualidad todavía han cambiado mucho más, ya somos un poco más precisos con la cristalografía, nos hemos podido dar el lujo de mirar ciertas conexiones entre DHP y reanudina, pero se mantiene la configuración. Y miren que acá ya tengo dos bloques con aminoácidos cargados positivamente, que si llega la despolarización me permite la apertura de esos receptores de reanudina que me van a permitir entonces la generación de la transitoria de calcio. Y fíjense que como estas estructuras están ligadas, túbulo T y retículo, a las miofibrillas, yo tendré liberaciones de calcio cerca de la estructura del sarcoplasma. Y obviamente teniendo el calcio en el sarcoplasma, pues lo puedo ligar a las proteínas contráctiles. Esta imagen que ustedes ven acá, se ve el filamento delgado, se ve el filamento grueso, y fíjense que el filamento delgado contiene una proteína que se une, que tiene alta afinidad de calcio, que se llama troponina, y gracias a la unión con troponina, pues nos permite llegar a liberar los sitios de afinidad que tiene la actina para unirse con la miosina. Es decir, que en términos generales la transitoria de calcio se hace gracias a la liberación de estos puntos de acople que tiene la miosina, y acá viene la definición de contracción.
Pues una definición de contracción, ¿qué va a ser? La unión de actina y miosina, y estas uniones o estos acoples o puentes cruzados, que es unión de actina y miosina, pues me permite la generación de fuerza. Es decir, que cuando uno mide parámetros de fuerza, realmente lo que están midiendo, dentro de muchas otras cosas, es el grado de interacción actina-miosina. Ahora, miren que acá tengo el complejo de filamento delgado, tengo el complejo de filamento grueso y tengo la unión de calcio 3-TNT que me permite separar el sitio de afinidad que tiene la actina para unirse con la miosina y la posibilidad de hacer los puentes cruzados. Normalmente, entre más interacciones actina y miosina yo tenga, pues mayor va a ser la unión actina y miosina, va a ser mayor la cantidad de fuerza que yo pueda desarrollar. Entonces, normalmente cuando yo tengo interacciones, yo puedo llegar a mirar la cantidad de acoples mirando la cantidad de fuerza generada. Y ahorita les voy a ir mostrando ciertas cosas. Ahora, como el calcio juega un papel de transitoria para evitar la lesión de la estructura por simple estimulación, fíjense que tenemos en la estructura del retículo la bomba de calcio que me permite nuevamente almacenar el calcio una vez que hayan dado las interacciones actina y miosina. Ahora, normalmente, una vez uno haya realizado, por ejemplo, estas acoples, excitaciones, contracciones, aparecieron ciertos elementos que son bastante llamativos, y es que cuando yo tengo un músculo entero, yo tengo predominantes, yo tengo fibras tipo 1, tengo fibras tipo 2, fibras tipos intermedias, lo cual hace que el diseño sea complejo porque cada una de estas fibras tiene patrones de activación diferentes. Ya les voy a ir mostrando este arco de referencia, pero además de tener patrones diferentes, fíjense en esta micropropiedad electrónica, la cual muestra un músculo oxidativo que tiene la coloración rojita dependiendo del gran contenido de hemoglobina, que es un afinador de oxígeno, y estas fibras que se denominan fibras blancas, obviamente con su coloración es mucho más claro porque tiene poco contenido de hemoglobina. El contenido de hemoglobina pues va a estar en correlación con la cantidad de capilares de la fibra, pero además de la cantidad de mitocondrias. Y por eso uno habla que estas fibras que son rojitas son de tipo aeróbico, mientras que estas que son blancas, que tienen poco contenido de hemoglobina, pues también van a tener poco contenido de mitocondrias y pocos capilares, lo que habla de una predominancia anaeróbica para sacar su ATP. Igual, si ustedes ven el diámetro de las fibras musculares es bastante diverso. ¿Por qué? Porque fíjense que las fibras oxidativas son pequeñas en diámetro, lo cual implica que la cantidad de proteínas contráctiles que va a tener va a ser mucho menor que estas fibras blancas, que van a tener más fibras contráctiles y por ende van a tener un desarrollo de fuerza mucho más grande. Ahora, uno se enfrenta a esto cuando yo hago una biopsia de cualquiera de los grupos musculares y yo hago marcaciones de cuántas fibras tienen una y otra, lo que se encuentra es que no hay músculos puros, no hay músculos que tengan solamente fibras tipo 2 o músculos que tengan puras fibras tipo 1. Es decir, que en términos general todos nuestros grupos musculares se manejan ese porcentaje de fibras musculares. Entonces, si ustedes ven, nosotros hemos sacado algunos protocolos y digo en investigaciones de la gente que estudia función muscular e histologías musculares, yo puedo hacer marcajes, por ejemplo, está acá marcado en color azul sulfinato de hidrogenasa, que es una enzima mitocondrial. Entonces, si yo tengo más marcajes, quiere decir eso que tengo más enzimas que me hacen metabolismo aeróbico. Y si ustedes se fijan, estas que están más marcadas, pues tienen un diámetro menor, estas son las famosas fibras oxidativas, pero miren que dentro del mismo músculo tengo fibras glucolíticas, que tienen muy poca cantidad de mitocondrias y por ende muy poca posibilidad de generar ATP por vía oxidativa. Ahora, entonces, cuando uno estudia, por ejemplo, músculos completos, esta es una imagen del músculo sólido, de lo que es la pierna, es un músculo antigravitatorio que en humanos nos permite la posibilidad de estar en bipedestación, en las ratas pues le permite lo que es la posición cuadrúpeda, tiene un porcentaje de 80% de fibras oxidativas y 20% de fibras glucolíticas, lo cual hace que el músculo oxidativo, o que esto sea un músculo de predominio oxidativo. Por el otro lado, esta que es un músculo de la parte anterior del brazo, que es el extensor radial largo del capo, tiene la condición de que tiene 80% de fibras glucolíticas. Entonces, normalmente lo que hacemos es, cuando estudiamos músculos completos, pues buscar predominancia de fuerza.
Entonces yo puedo decir que con esto, con el músculo oxidativo, pues tengo un músculo de predominio aeróbico y con este pues tengo un músculo de predominio anaeróbico, lo cual va a hacer que cambie su parte funcional. Y obviamente va a cambiar su parte funcional por sus componentes metabólicos, pero también por sus componentes proteicos, porque de hecho normalmente uno se queda con las divisiones metabólicas, pero estructuralmente las isoformas proteicas que contienen también son diferentes. Entonces, esto que ustedes ven acá ya son mediciones de fuerza de diferentes grupos musculares, y miren que acá tengo el desarrollo de fuerza de lo que es el extensor radial largo del carpo y el desarrollo de fuerza del músculo sólido. Si ustedes ven, tengo dos músculos que en su componente o en su forma de la sacudida simple son completamente diferentes, siendo músculos y siendo que tienen cada dos fibras musculares. Y miren que acá el músculo que tiene predominio glucolítico pues tiene una posibilidad de generación de fuerza más grande, pero otro ventaja importante que es, miren la pendiente de ascenso y la pendiente de descenso. Son contracciones que se hacen mucho más rápidas, pero también la relajación es mucho más rápida, comparativamente con el músculo oxidativo, que en este caso es el músculo solo, el cual asciende lentamente, desciende lentamente, por eso la duración de la contracción es mucho más larga, pero además, miren que en su generación de fuerza es mucho menor. Nosotros podemos llegar a mirar, por ejemplo, en diferentes tablas, lo que es la caracterización de los músculos lentos y músculos rápidos, y llamo la atención, por ejemplo, en esto. Miren que la tensión máxima y el desarrollo de tensión máxima, que viene representada por la pendiente, pues va a tener unas correlaciones con la actividad de la tepeasa de la miosina. Es decir, por la velocidad con que el ATP de la miosina, la posibilidad rápida de unirse a ella. Y fíjense que acá aparecen las tepeasas lentas, por el otro lado tepeasas rápidas, y por eso les digo que las isoformas de las estructuras también proteicas son diferentes. No solamente cambian los metabólicos, sino también cambian lo estructural, lo cual lo hace bonito de mirar. Miren que acá duraciones largas, duraciones cortas y actividades, por ejemplo, de la tepeasa de calcio que tiene el retículo o las estructuras cercas, que es la denominación de estas bombas, tienen moderado y alto. Y fíjense que entonces todas estas condiciones estructurales lo que nos están dando es la forma de esta sacudida simple. Y por eso, obviamente a nosotros en la investigación nos interesaba estudiar la sacudida simple, porque tengo los parámetros de cómo se está comportando en su ascenso de fuerza y en su descenso, pero además en su generación de fuerza. Entonces, aquí aparece entonces la necesidad de estudiar lesiones musculares. Obviamente traigo a colación uno de los mejores jugadores de la universidad, en el cual, si ustedes ven ese corte, obviamente es uno de los centros de atención de estudiar funciones musculares y lesiones musculares. Normalmente cuando uno ve esto, pues la gran mayoría de lesiones son traumáticas, es decir, golpes que son presentados por agentes externos. Pero se ha estudiado que cuando estos sujetos realizan contracciones severas, son capaces de fluir los vasos, y si fluyen los vasos, son capaces de generar isquemia por la misma generación de fuerza, lo cual ha sido bastante llamativo en su estudio. Pero, obviamente, estas lesiones, si ustedes ven entonces, yo las puedo clasificar con orígenes de tipo mecánico o metabólico. Y de hecho, estas lesiones de tipo mecánico pues van a ser todas las que son traumáticas, que van a ser bastantes, y dos, algo de tipo metabólico en la cual aparece con lo que yo estudio, que es isquemia. Y obviamente isquemia, ¿qué es? Dar la perfusión sanguínea de una estructura o bloquearla para que no le llegue sangre. Si no le llega sangre, no le llegue nutrientes, si no le llegue oxígeno. Y lo más llamativo es que independientemente si yo cojo el camino mecánico, es decir, si le doy un golpe a la estructura muscular o le quito el riego sanguíneo, termino en sobrecarga de calcio. Y lo más llamativo es que, como les decía, el calcio es citotóxico. Y miren que la sobrecarga de calcio es lo que va a generar todo lo que es el daño muscular. Y los síntomas pues van a depender de qué tipo es. Si es mecánico, pues tenemos una gran o fuerte presencia de inflamación. Si es de tipo metabólico, lo común es que no haya procesos inflamatorios, pero obviamente la isquemia, si dura más de 3, 4, 5 horas, ya hay procesos inflamatorios, entonces esto termina también, puede llegar a juntarse. Normalmente aparecen este tipo de ejemplos y sobre todo se utilizó mucho en lo que es la explicación de los efectos del corazón, y es que si yo tengo una estructura que se vive excitando, aparte de todo tiene la posibilidad de que no le llegue riego sanguíneo, pues aparecían influjos o entradas de calcio por la excitación.
Entonces uno dice, bueno, normalmente el músculo esquelético no tiene entrada de calcio porque no tiene a través de los DHP y no tiene estimulaciones continuas, lo cual lo hace diferente en su modelo, porque normalmente uno fluye los vasos del corazón, pero el corazón sigue funcionando por el marcapasos. Pero un músculo esquelético uno se silencia, ya que algo que se silencie, pues si a mí me duele el brazo, que yo no muevo el brazo. Si yo no tengo riego sanguíneo en el brazo, lo que trato es de enlentecer la función del músculo. Es decir, que nosotros nos damos la posibilidad de que si algo está provocando una lesión del músculo esquelético, pues paramos el funcionamiento voluntariamente o involuntariamente. De hecho, las actividades neuronales comienzan a descender. Pero el músculo cardíaco no. Pero vamos a ver más adelante que igual, independientemente si tenga una estimulación continua o no la tenga, esto se va a cargar de calcio. Normalmente cuando uno habla de trauma, pues es más fácil, porque si uno hace un trauma, rompe la membrana celular, y como el calcio está más concentrado afuera que adentro, va a ingresar. Y si ingresa, miren que los aumentos de calcio en esta estructura va a activar proteasas que va a comenzar a romper las proteínas intracelulares y fosfolipasas que va a romper la membrana celular. Y normalmente esto que tiene degradaciones de los componentes celulares, degradación del sarcolema, nuevamente se incrementa el calcio y puede llegar a acumularse la mitocondria y a producir estrés oxidativo. Entonces normalmente esto que hace es volver a incrementar calcio y esto es lo que se llama el círculo vicioso de una lesión tanto el músculo cardíaco como el músculo esquelético. Entonces, teniendo esta perspectiva, pues aparecen estas cosas del músculo esquelético. Fíjense que acá tengo la estructura, es una imagen histológica de la toxina oxina, donde marca en color morado lo que son los núcleos celulares y veo todo lo que es la estructura morfología de una fibra muscular, el endomisio y el espacio intercelular. Fíjense que acá tengo una gran cantidad de células o núcleos, los cuales es el infiltrado inflamatorio. Entonces, normalmente cuando yo tengo degradaciones de proteínas, lo que tengo es un marcaje para que entren todo lo que son macrófagos y todo lo que son interleuquinas y todo lo que es el ciclo de inflamación. Entonces, por eso aquí, en estos procesos, pues ya tengo lo que es la famosa lesión del músculo esquelético, los cuales se pueden ver con disrupciones del sarcómero. Y fíjense que esto es el posicionamiento de sarcómeros normales y esto es después de ejercicio excéntrico. Una de las cosas que más se ha estudiado en lesiones musculares es aquella en la cual uno tiene una carga muy fuerte, en la cual el músculo ya no se contrae concéntricamente, sino se contrae excéntricamente, es decir, alargando la longitud del músculo. Eso sucede cuando la carga es muy pesada. O dos, si ustedes ven, pues caminar en vías descendentes, es decir, en cuesta abajo, lo que hace es que el cuádriceps tenga que elongarse pues, para mantener esa posición. Entonces, cada vez que yo contraigo, pero elongando el cuádriceps, pues voy a provocar rupturas en excéntrico. Y esto realmente es una lesión de sarcómeros por lesiones en excéntricas, que es un tipo de actividad. Ahora, entonces, ahora sí voy a entrar en lo que es la lesión de isquemia repercusión, que es la que a mí me interesa y realmente, aunque el resto de lesiones también son de mi interés, normalmente me he movido en lesiones de isquemia repercusión. Ahora, normalmente, isquemia repercusión en que aparece enfermedades oclusivas, crónicas, vasculares, es una presentación de una lesión de isquemia repercusión en músculos. Estas oclusiones vasculares normalmente pueden ser dadas por ateromas y se ha visto que las transmitaciones, por ejemplo, intermitentes, que son contracciones del músculo liso involuntariamente, provocan el cierre de los vasos y provoca la oclusión de sangre hacia los músculos. Lo más llamativo es que más o menos un 20 a un 30% de las personas por encima de 70 años sufren de este tipo de enfermedad. Otra cosa importante en donde se aparece la lesión de isquemia repercusión es en cirugías, y fíjense que uno de los elementos importantes de cirugía ortopédica es la utilización de torniquete. Entonces yo puedo llegar a utilizar un torniquete para disminuir el riego sanguíneo de las estructuras y tener mejor visión de lo que es donde voy a hacer la operación o la cirugía, pero con la consecuencia de que cuando quite el torniquete va a volver a reaparecer la sangre y va a provocar lo que es un fenómeno de repercusión. Y el otro es trauma que ya comprometa el sistema vascular. Y obviamente, actualmente ya han tenido 2 o 3 publicaciones de actividades concéntricas. Aunque estas actividades concéntricas son contracciones isométricas que se pueden mantener máximo 1 o 2 minutos y aparece la repercusión. Ahora, entonces, ¿qué hicimos nosotros para estudiar este fenómeno a nivel muscular? Pues nosotros utilizamos animales de experimentación. Hacer esto en humanos no es viable, porque uno no puede colocarle a un paciente un torniquete y mirar si tiene lesión de isquemia repercusión por tiempo.
Pues lo que utilizamos son modelos animales, utilizamos razas mixtas, pero una condición importante es que uno busca que el animal no sienta dolor. Entonces, obviamente, dentro de los procedimientos que uno busca es primero anestesiar muy bien el animal. ¿Para qué? Para poder hacer las intervenciones del sistema de repercusión, y si en algún momento dado pues uno encuentra que el animal está sufriendo, realmente hay que sacrificarlo por sobredosis de anestésico. Entonces, una vez el animal esté sedado, lo que hacíamos era la disección del músculo sólido, y fíjense lo que es in situ. Miren que acá no rompo el tendón de origen, ni rompo el tendón de origen del extensor, sino lo dejo ahí metido. ¿Para qué? Para que tenga los vasos sanguíneos que vengan a esa estructura, lo cual me da la posibilidad de medirlo a él, la fuerza únicamente a él, pero obstruir los vasos sanguíneos como se puede dar a través de la aplicación de un torniquete. Entonces, obviamente, cuando uno saca o aísla los músculos, pues se enfrenta a lo que es la temperatura del medio externo. Nosotros, igual que los mamíferos, las ratas somos homotérmicos, lo cual implica que nosotros funcionamos con una temperatura adecuada, pues el músculo esquelético es igual, y por eso, si ustedes ven, acá aparecen unas cámaras que están rodeando la estructura muscular. Y miren que esas cámaras de qué se cargan, de circular agua con una temperatura constante para que la temperatura no sea un factor que esté modificando la medición de fuerza. Este es el modelo experimental. Acá tenemos el animal, el cual se le va aplicando dosis de mantenimiento de anestésico. Estos que ustedes ven acá son torniquetes neumáticos que van conectados a un transductor de presión para lograrles una función completa. Pues llegábamos a subir la presión a 350 milímetros de mercurio, que es algo que se utiliza normalmente en medicina. Pues uno coloca un neumático, un torniquete neumático, y lo imputa, que es la medida para presión arterial. Miren que más o menos en humano, uno con 100 o 200 milímetros de mercurio ya puede estar obstruyendo completamente un vaso. Pues obviamente en estos modelos lo que uno trata es ratificar que haya función, por eso llega a subir hasta 350 milímetros de mercurio. Estos que ustedes ven acá son transductores de fuerza para medir la señal o la generación de fuerza de la estructura, y las cámaras para mantener el riesgo. Estos que ustedes ven acá son electrodos, porque como tenemos la necesidad de quitar la estimulación nerviosa, porque uno no sabe si la esquena también va a provocar lesión en el nervio, de hecho provoca lesión en el nervio, pues teníamos la estructura o unos electrodos de estimulación para quitar la parte nerviosa. Entonces, acá hay un montaje en la cámara para poder visualizar normalmente lo que tenemos. Miren que tenemos electrodos de estimulación colocados sobre el vientre muscular. Este es el transductor de fuerza, el animal completamente sedado, y miren que acá viene una jeringa que bota una solución rígida a la estructura muscular. Otra cosa que nos dimos cuenta cuando medíamos fuerza es que como el músculo está expuesto a la superficie y si se reseca, pues la conducción es menor. Entonces teníamos otra dificultad, y es que teníamos que quitarnos la dificultad de tener la barrera de pasar el potencial de acción. Entonces, estos electrodos estaban humidificados constantemente durante todo el procedimiento para manejar. Y fíjense que acá entonces aplicábamos y generábamos el potencial de acción de la fibra a través de los electrodos de estimulación, y teníamos las medidas de desarrollo de fuerza. Miren que en este caso yo genero acá el potencial de acción, pero no se genera en el mismo lapso de tiempo la generación de fuerza, sino de hecho hay un tiempo en el cual pasan ciertos fenómenos, que es que el de ATP se active, que active el de renina, que haga la transitoria de calcio, que el calcio se pegue a troponina C, y todos esos fenómenos pues obviamente requieren un tiempo, que es este de acá, se llama periodo de latencia. Pero además, pues tengo la fase de contracción y fase de relajación. Entonces lo que hicimos en la maestría fue hacer los análisis de qué pasaba con la isquemia 1, 2 y 3 horas en los periodos de latencia, en la fase de contracción y en la fase de relajación. Pero obviamente, ¿qué nos interesaba? Pues llegar a mirar qué pasaba con las velocidades de desarrollo de fuerza y las velocidades de desarrollo de relajación. Normalmente, y de hecho el día de hoy, no va a centrar en un solo músculo, que es sólido. Voy a dejar extensor porque si no esto se hacía bastante grande y bastante dificultoso. Entonces lo que voy a hacer es analizar el músculo oxidativo. Obviamente, si uno quita el oxígeno, pues uno espera que el músculo oxidativo, que es el que más tiene dependencia con oxígeno, pues sea el que más se afecte en las primeras instancias. Y pues vamos a ver cómo es su correlación. Entonces, esto que ustedes ven aquí, esto que ustedes ven acá es la estructura del músculo esquelético metido en la cámara,
Y miren que tenemos los electrodos de estimulación. Entonces, aquí lo que ustedes van a ver que es, pues yo puedo llegar a mandar el potencial de acción a través, o generarlo a través de los electrodos, y mirar el grado de desplazamiento a través del transductor que me va a generar una señal en 1000 voltios que yo la voy a modificar a gramos. Es decir, que yo tengo una medida de desplazamiento que se convierte a gramos como medida de fuerza. Entonces, lo que hacíamos era estas sacudidas simples que ustedes vieron cada 10 minutos durante la presencia de isquemia para saber cómo era el curso temporal de la sacudida simple durante los procesos de isquemia y cuando le colocábamos repercusión. Entonces, voy a analizar periodo de latencia, fase de contracción y fase de relajación. Por lo que voy a iniciar es obviamente con una medida que a todo clínico le interesa, y es qué pasa con la fuerza máxima. Normalmente si uno le habla de desarrollo de fuerza, pues no es tan interesante, desarrollo de relajación tampoco es tan interesante, pero si uno habla que la fuerza cambia, pues ahí ya empieza a gustar. Entonces voy a empezar con la medida de fuerza máxima y después me voy con los componentes, con el periodo de latencia, con la fase de contracción y la fase de relajación, en la cual voy a dejarles cierta hipótesis porque, como les decía, mi montaje no alcanza a llegar a mecanismos moleculares, y eso es claro para mí. Entonces, estos que ustedes ven acá son sacudidas que están colocadas, una del control de la línea que ustedes ven continua, otra que es el fenómeno de isquemia, que es el que ustedes ven acá después de una hora de isquemia, y miren que después de una hora de isquemia, y si le coloco repercusión, la fuerza se recupera. Es decir, que en términos generales, viendo sacudidas simples, obviamente, uno puede decir que una hora de isquemia el músculo solo es capaz de soportarlo sin ninguna desventaja funcional. Nos teníamos que hacer, obviamente, el punto a punto, y miren que acá, en esta gráfica, tenemos medidas en gramos de la fuerza máxima en sacudida simple durante 1, 2, 3, 4, 5 horas. Miren que la primera hora todos los biomodelos son iguales. ¿Por qué? Como estábamos metiendo la pata en el torniquete sin insuflar, puede ser que solo por meter la estructura dentro de este círculo, dentro de este torniquete, ya haya oclusiones sanguíneas. Entonces teníamos que ratificar que realmente ahí no había oclusión sin cambiar las condiciones, y estas son las medidas de los controles con los diferentes grupos. Después de que pasaba esa hora de control interno, ¿qué hacíamos? El fenómeno de isquemia. Y lo comparamos con el fenómeno sin tener isquemia. ¿Qué es lo llamativo? Miren que acá la principal caída de fuerza se da en la primera hora. Después, obviamente, la pendiente cambia y se vuelve cada vez menos pequeña la pendiente, o se vuelve más pequeña la pendiente, perdón. Pero lo interesante es que después de una hora de isquemia, si yo repercundo la estructura, vuelve a recuperarse la fuerza sin tener diferencias significativas, lo cual implica que un cirujano podría aplicar su torniquete en un músculo oxidativo o de predominio oxidativo sin ninguna consecuencia funcional. El problema es cuando empieza. Miren 2 horas de isquemia. Si ustedes ven, aplico 2 horas de isquemia, la fuerza ya cae a valores de más o menos 80% menos de la fuerza inicial, pero cuando repercuto ya no logro recuperar la fuerza. Entonces, obviamente, aquí aparecieron los límites de la aplicación de torniquetes en cirugía. Y obviamente, la hora es algo recomendado, 2 horas no es tan recomendado, porque ya vamos a tener afectaciones de la fuerza, los cuales se han hecho en otros estudios. Miraron 3 hasta 4 horas de repercusión y esto no cambia, por eso nos quedamos con una simple hora de repercusión. ¿Qué más veo? Miren que en 3 horas la recuperación es nada, de hecho no se recupera ningún gramo de fuerza, y obviamente llegar a 3 horas de isquemia pues no va a tener recuperaciones, y esto pues tienen que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, ahorita actualmente, pues desgraciadamente lo que es la medicina del ejército, pues obviamente ya está implementando estas cosas, pero ya están quitando los torniquetes, volviéndolos a colocar, quitando los torniquetes y volviéndolos a colocar, pues para evitar tener tanto tiempo de aplicación y que ya tengan el músculo es por la aplicación del torniquete y no por la base, lamentablemente. Ahora, aquí aparecen entonces los otros componentes que se hacen bastante interesantes de analizar, pero con una condición. Si ustedes ven, 3 horas no genera fuerza. Entonces, si no genera recuperación con la repercusión, pues no vale la pena comenzar a mirar los periodos de latencia, la fase de contracción y fase de relajación, porque no van a tener recuperación. Entonces, me voy a quedar aquí a continuación solamente con 1 hora y 2 horas, qué es lo que está pasando con los componentes. Entonces, aquí lo que vamos a ver es el componente del periodo de latencia.
Esta flecha hace representación cuando no envíe la parte eléctrica, mande el estímulo a través del estimulador y genera un potencial de acción. Y miren que esto de aquí hasta acá, hasta que empieza a ascender, es el periodo de latencia. Estas imágenes de aquí es el tiempo de duración del periodo de latencia normal, una hora de control, y fíjense que acá una hora de isquemia tiene aumentos del periodo de latencia. ¿Esto qué significa? Pues que se hace mucho más lento la liberación de calcio y que el calcio se pega a la troponina para despejar los sitios de afinidad. Lo cual va a ser llamativo, como les digo, va a tener alguna condición que voy a explicar al final. Miren que si yo repercundo después de una hora, esto vuelve a valores normales. Es decir, que no solamente la fuerza se recupera, sino que los periodos de latencia se recuperan. Si hago 2 horas de isquemia, fíjense que acá la desviación estándar aumenta demasiado. Y hay un punto en el cual esto cae, pero los errores estándar también aumentan. ¿Eso qué implica? Pues que acá está pasando un fenómeno que es bastante llamativo, que incrementa hasta un punto en el cual debe suceder algún proceso biológico que hace que eso crezca mucho de una célula a otra, o de un músculo a otro. Ahora, normalmente, fíjense que así repercunda, o antes de la repercusión, ya tengo que no hay diferencias significativas. Pero no quiere decir esto que se haya recuperado, porque si ustedes ven, los errores estándar son bastante grandes de esta gráfica, es decir, que lo que tenemos no es una recuperación, sino un proceso interno que hay que llegar a estudiar. El otro fase es estudiar la cinética o la velocidad con que asciende la fuerza y estudiar la velocidad con que cae la fuerza. Normalmente cuando uno estudia la velocidad con que sube la fuerza, pues está hablando de qué tan rápido se hacen las interacciones actina-miosina y qué tan rápido cae la fuerza, pues qué tan rápido se separan actina y miosina. Si ustedes se fijan, parecen gráficas comunes o iguales. De hecho, parece una imagen especular una de la otra. Entonces, explicando una, saco la otra. ¿Qué es lo llamativo? Otra vez una hora de isquemia. Si yo repercundo, vuelve a valores normales. 2 horas de isquemia ya no tiene recuperación. Y fíjense que la fuerza, es decir, que los grados de recuperación de la fase de la tasa máxima de contracción se parecen mucho a la fuerza máxima. ¿Y cuál pasa con este fenómeno? Entonces uno puede decir hasta el momento que el músculo de predominio oxidativo, poner una hora de isquemia realmente lo soporta. Lo soporta en vía metabólica, lo soporta en vías de fases de contracción, en periodos de latencia y fases de relajación. Es decir, que el músculo queda como nada, literalmente, funcionalmente. Ahora, ¿qué pasaría si yo pongo 2 horas? Es el inconveniente. Y la pregunta que hay que hacer ahorita es, si yo necesito, como cirujano o como médico, en el cual tiene una hemorragia muy grande, tener 2 horas, ¿qué podría yo hacer? Pues normalmente el camino que estamos siguiendo en la actualidad en la investigación de esto es mirar agentes terapéuticos que me permitan prolongar el tiempo de torniquete. ¿Para qué? Para evitar obviamente que las lesiones sean severas y que el nivel funcional se me caiga dramáticamente. Ahora, aparecieron unas cosas, normalmente la técnica de maestría quedamos hasta ahí. Teníamos otros análisis de tétanos, teníamos otros análisis histológicos, comenzamos a reunir información y cuando mandamos a publicar estos hallazgos, pues lo primero que nos dijeron fue, bueno, una de las cosas importantes que ustedes deben tener en cuenta es que los humanos, ni los ratones, ni los mamíferos, ni los anfibios se mueven en sacudida simple. Y eso es real. Yo no me muevo a través de una sacudida simple, sino contracciones tetánicas. Lo cual obviamente hacía que el proceso no fuera tan representativo de una función total. Entonces normalmente hicimos los análisis de tétanos y veíamos que el tétanos funciona igual que la sacudida. ¿A qué hago referencia? La fuerza máxima se cae igual que en sacudida simple, la fase de ascenso y de descenso pues tienen cambios muy parecidos a la sacudida. La otra cosa importante que había que hacer aquí es ¿para qué medir periodo de latencia, tasa máxima de contracción y tasa máxima de relajación? Pero lo que hicimos teniendo eso fue comenzar a calcular con fatiga. Normalmente investigaciones de músculo se han desarrollado en fatiga muscular como otro eje principal. De hecho, el doctor Luis María Borrero estudia de la fatiga. Entonces, ustedes ven que la fatiga es un punto central, sobre todo para rendimiento funcional. Normalmente cuando uno va a los artículos de fatiga muscular se encuentra correlaciones en las cuales dicen, bueno, que el periodo de latencia se afecta, la fuerza muscular máxima se afecta. Entonces, ¿qué dice? La fuerza máxima cae por efectos del periodo de latencia.
pero también se puede caer por la fase máxima de contracción, pero también se puede ver por la fase máxima de relajación. Es decir, que procesos internos que están pasando para explicar esos fenómenos están provocando la caída de la cuerda. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que hicimos fue unas correlaciones de mirar qué efectos tenía los cambios en el periodo de latencia, en la tasa máxima de contracción y tasa máxima de relajación sobre el fenómeno de caída de cuerda. Pero lo que uno encuentra, y de hecho marca en color rojo, son correlaciones bastante elevadas de los fenómenos de cambios sobre los periodos, la tasa máxima de contracción y tasa máxima de relajación sobre la caída de cuerda. Y de hecho, fíjense que esto se comparte en la primera hora, y en 2 horas, obviamente, se mantiene la tasa máxima de contracción y tasa máxima de relajación. Entonces, teniendo esa vertiente, había que explicar cómo puede llegar a correlacionar un fenómeno con el otro, porque se hace un fenómeno complejo. Entonces, ustedes ven, lo que voy a hacer es, pues, especular. Normalmente en los trabajos uno puede darse el gusto de especular, y sobre todo cuando tiene unas cosas como esta. Y pues en la especulación, obviamente, habría que pasar a la ratificación. Y en todo proceso de investigación, pues uno hace hipótesis, mide si esa hipótesis es verdad o no. Pero lo que yo voy a hacer ahorita es especular sobre esas correlaciones de los periodos de latencia, de la tasa máxima de contracción y tasa máxima de relación, para poder como crear un mapa o un modelo de qué está pasando en isquemia en 1 hora y qué está pasando en isquemia en 2 horas. Entonces, esto que ustedes ven acá es la membrana celular del músculo esquelético sarcolema, con algo que le encanta a los estudiantes, que es las vías metabólicas. No por una vía metabólica y ahí ya hay un sí, pero no importa. Si ustedes ven que tenemos acá, esto que ustedes ven acá es una mitocondria, y obviamente las mitocondrias pues son los principales generadores de ATP, y miren que son generadores de ATP a través de 2 vías, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Y miren que la fosforilación oxidativa requiere oxígeno. Entonces yo puedo decir que normalmente en un músculo que tenga predominio de vías oxidativas, pues va a utilizar o glucosa o ácidos grasos para la producción de ATP. Pero si yo llego a quitar el flujo sanguíneo, es decir, hipoisquemia, pues fíjense que yo no voy a tener oxígeno. Y si no tengo oxígeno, voy a empezar a aumentar las cantidades de NADH. Y si empiezo a aumentar las cantidades de NADH, empezaré a acumular a niveles de acetilcolina. Es decir, que empiezo a inhibir fosforilación oxidativa, que me va a inhibir el ciclo de Krebs y que me va a terminar provocando que se empiecen a activar las vías anaeróbicas. ¿Qué espera uno? Pues los gastos de ATP no son muy elevados, pero que sí, esa generación basal de ATP que requiere toda la célula, pues empieza a ser por vía de glucosa, de piruvato y mandar esto a lactato. Con un inconveniente, que si yo convierto esto en lactato, tengo ácido láctico que después se disociará el hidrogenio y el lactato, por lo cual voy a cambiar el pH intracelular. Otra vía que tenemos es la de fosfocreatina. Miren que fosfocreatina, ¿qué hace? Pues yo tengo fosfocreatina, vierto mi fosfato, rompo esa unión de fosfocreatina para liberar energía y hacer la resíntesis de ATP. Con una consecuencia, pues voy a aumentar las cantidades de fosfatos inorgánicos. Entonces, cogiendo y mirando ciertas condiciones, en un estudio midieron la concentración de ATP en isquemia. Entonces, normalmente cuando uno hacía estas hipótesis, uno dice, quito oxígeno, cae ATP, ahí me va a explicar muchas cosas. Pero miren que esto, que es ATP intracelular, medido en un proceso de isquemia, pues no cambia en la primera hora o 2 horas. ¿Esto qué significa? Que todos los fenómenos que estamos viendo no deben a una caída de ATP, es decir, que las vías anaeróbicas son capaces de mantener los niveles de ATP más o menos, por lo menos 1 hora. Es decir, que los cambios que uno ve funcionales no pueden deberse a disminuciones de ATP. Entonces uno podría llegar a quitarse encima la TPasa. Y dice, bueno, la TPasa de la miosina, la TPasa que tiene la bomba de calcio, la TPasa que tiene para sacar otro calcio por allá en la membrana celular, pues esto no se va a ver afectado por ausencia de ATP, porque ATP va a tener. Entonces, se hicieron en unos estudios de Carvalho, en isquemia, repercusión del músculo esquelético, estudios de lo que pasaba con el nivel de ATP en 2 músculos, y me quedo con el oxidativo, y fíjense que en la primera hora solo baja un 30%. Normalmente tener un 70% de las concentraciones de ATP intracelular no provoca cambios en ninguna bomba, ni en la TPasa de la miosina. Entonces esto no nos ayudaba, pero miren que en 2 horas ya podemos hablar de afectaciones por las caídas de ATP
y se veía que después de 2 horas de isquemia ya caía un 78%. Digo, miren que ya 3 horas un 96% de la ATP, es decir, que esto iba progresivamente cada vez siendo más dramático, y obviamente esto nos indica que las vías anaeróbicas, cuando uno aplica el torniquete, es capaz de mantener la concentración de ATP en la primera hora. Ya 2 horas ya es un riesgo bastante elevado. ¿Qué más se dieron cuenta? Miren fosfatos inorgánicos, y me quedo con el músculo sólido, aumenta un 93% en la primera hora de isquemia. Y obviamente que si uno tiene activaciones de fosfocreatina, lo que uno espera es que se aumente el fosfatos inorgánicos por la hidrólisis de la fosfocreatina. ¿Qué es lo llamativo? Creció o aumentó en un 93% en el músculo sólido, y miren que 2 horas ya estamos por 100% más de los valores iniciales de fosfocreatina, y 3 horas estamos ya un 160% de más de fosfocreatina. ¿Qué más se vio? pH. El pH en el músculo sólido solo baja 0.3, pero obviamente bajar el pH en 0.3, como es una regla logarítmica, el fenómeno puede ser cambiante para la actividad de las enzimas. Y obviamente la tepeasa de la miosina, la tepeasa de la bomba, la tepeasa de la membrana son medidas por pH óptimo, y cambiar en eso podría llegar a modificar la acción. ¿Qué más tenemos? Miren que ya cambia 0.5 en el músculo sólido en 2 horas de isquemia, y 3 horas de isquemia puede cambiar 0.63 el pH. Pues normalmente uno que puede decir, bueno, el músculo se está saturando de pH, se está volviendo cada vez más ácido, y posiblemente, y acá hablo una cosa importante, como posible consecuencia pueden tener repercusiones de la fuerza. Entonces, en esta discusión uno que puede decir, pues tratemos de meter la parte metabólica con lo que veíamos de la parte funcional. Entonces, aquí lo que tienen son unos modelos que generamos, y uno puede decir, bueno, tengo DHP, tengo granulina, y tengo un potencial de acción, tendré liberación de calcio, el cual se podrá unir a la glucomina C, permitirá la unión actina y miosina, y obviamente esta unión actina y miosina hidrólisis de ATP. ¿Qué más veo? Para quitar ese calcio intracelular normal, pues tengo la bomba o la cerca que me almacena calcio, pero miren que gasta ATP. Es decir, que en estos fenómenos de contracción como de relajación requiere energía. Una primera visión, ¿qué es? Pues esto no puede ser afectado la primera hora porque hay el ATP. Es decir, que el ATP no es la consecuencia de que acá se caiga la unión de actina y miosina, ni que se recapture más lentamente el calcio, ni que salga más lentamente el calcio. Pero miren que se pone manifiesto fosfatos inorgánicos. En trabajos bastante hermosos de fatiga muscular se han mirado las concentraciones de fosfatos inorgánicos, y es que si yo aumento la vía, y disculpen que me devuelva acá, yo empiezo a gastar ATP, pues comienzo a aumentar fosfatos inorgánicos. Como este no es un fenómeno de que yo estimule, porque una sacudia simple cada 10 minutos no provoca caídas normalmente, y lo veíamos en los controles, lo que vemos es que si yo tengo actividades anaeróbicas, lo que voy a comenzar es a usar fosfocreatina, de lo cual me va a provocar aumentos de fosfato. ¿Qué es lo llamativo? Cuando uno ve los trabajos de fatiga con fosfatos inorgánicos, encuentra que el fosfato inorgánico se puede aumentar, y de hecho lo que veíamos en los trabajos de isquemia es que el fosfato aumenta un 93%. Es decir, que la primera hora tenemos ya intracelular pues, un crecimiento de estos fosfatos. ¿Qué es lo llamativo? El fosfato tiene la capacidad de disminuir la posibilidad de afinidad con TNC. Es decir, que los aumentos de fosfato disminuyen la afinidad del segmento de TNC para unirse a calcio, lo cual va a provocar pues, que menos sitios de actividad pueda tener, puede significar en algo la caída de la fuerza. ¿Qué más veo acá? Miren que el fosfato inorgánico en el receptor de ATP y de granulina en conjunción, si yo lo aumento, disminuye la probabilidad de apertura de granulina, por lo cual disminuye la cantidad de calcio que puedo tener, por lo cual puedo llegar a disminuir la cantidad de interacciones actina y miosina. ¿Qué más se ve? Miren que acá tengo un fenómeno que la afinidad de actina y miosina se ve disminuida porque los fosfatos inorgánicos afectan la tepeasa de la miosina. Es decir, que este fosfato realmente es un ion que termina interactuando con muchas moléculas y que termina explicando en cierta medida por qué se cae la fuerza, por qué la liberación de calcio y la unión para lo que es la fase de contracción también se ve afectado, y miren que también afecta el cerca para guardar el calcio. Es decir, que afecta tanto el fenómeno de contracción, el periodo de latencia, la fase de ascenso y la fase de descenso. Y miren que uno podría decir entonces
que con estos aumentos en el sodio, el que es responsable de esas caídas es el fosfato. Ahora, obviamente en esta visión, si uno ve, pone repercusión, querría decir que las vías aeróbicas, cuando empiezan a aumentar, es capaz de quitar esos fosfatos por nueva hidrólisis de ATP. Pero como les digo, es especulación. Ahora, el otro caso que es los aumentos de hidrogeniones. Miren que acá el ácido láctico que se disocia en hidrogenión, pues me va a cambiar el pH. Y ¿qué se ha visto? El pH afecta la unión de calcio con la troponina C, el hidrogenión afecta la ATPasa de la miosina, el hidrogenión afecta la ATPasa de calcio de la bomba y por ende vuelve a afectar también acá la ATPasa o la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, ustedes ven, este hidrogenión pues puede ser también otro culpable que se puede llegar a amplificar a lo que es el fosfato. ¿Qué tocaría hacer? Pues llegar a colocar un inhibidor de producción de la vía de fosfocreatina. Esto tendría que pasar, o dos, comenzar a medir el cambio del fosfato inorgánico con los cambios de las medidas para hacer de este fenómeno que realmente sea cierto. Ahora, ¿qué más se ve? Pues fíjense que acá el asunto está todos los fosfatos, todos los hidrogeniones y aparece un fenómeno que es muy llamativo. Cuando yo con fosfato empiezo a taponar los diferentes puntos de ATPasa o de alteración del calcio, miren que aparece que yo bloqueo acá y bloqueo acá. Pero obviamente va a haber algo de fuerza, es decir, que debe haber algo de transitoria de calcio. ¿Qué es lo llamativo? Si yo recapturo más lento, esto se me va a empezar a aumentar acá. Y se ha visto un fenómeno bastante llamativo, y es que si yo empiezo a acumular calcio, el calcio como proviene del retículo se empieza a disminuir. Pero además, un fenómeno que es bastante llamativo, con las concentraciones de fosfato de la segunda hora, el calcio puede ingresar al retículo y provoca unión con calcio y se precipita. Es decir, que en términos generales, cuando yo aumento fosfatos en la segunda hora, ese fosfato invade el retículo, se une a él, entonces tengo menos calcio disponible. ¿Qué es lo llamativo? Que el músculo liso y el músculo esquelético se ha encontrado que hay una doble retroalimentación entre DHP y ranulina. ¿Por qué digo esto? Pues DHP activa el de ranulina para la liberación de calcio. Pero se ha visto que si la estructura del retículo empieza a disminuir calcio, se activan unos canales que se llaman SOC, los cuales permiten la entrada de calcio desde el líquido extracelular. ¿Para qué? Para volver a almacenar calcio en el retículo. Es decir, que estos SOC lo que hacen es mantener las concentraciones de calcio en el retículo. ¿Qué es lo llamativo entonces de esto? Pues nuestra hipótesis es que si hay aumentos de calcio aquí y hay disminuciones de calcio intrarreticulares, lo que vamos a tener es la activación de calcio, es decir, de los SOC y los ingresos de calcio. Es decir, que lo que tocaría hacer es comenzar a medir las concentraciones de calcio citoplasmáticas punto a punto para saber cuándo se está presentando este fenómeno, pero ¿esto qué provoca? Si yo tengo más aumentos de pH, de fosfatos inorgánicos, y más cambios del pH, más bloqueo esto. Y si yo bloqueo el cerca, que es lo que me permite almacenar calcio, lo que yo hago es ingresar calcio directa del líquido extracelular hacia el intra, que se me va a acumular. Y si yo lo acumulo, pues aparece lo que es la hipotoxicidad. ¿Qué sería? Se ha visto que calcio aumentado a niveles intracelulares activa calpaínas, que son proteasas, que destruyen todo lo que es actina y miosina, lesión intracelular de los arcómeros. Pero además activa fosfolipasa, dilución de la membrana celular, y con estas diluciones nuevo ingreso de calcio, y es lo que nosotros consideramos que pasa ya a las 2 horas. Es decir, que ya a las 2 horas este fenómeno se está dando y por ende ya estamos provocando una lesión de la membrana, la cual no es posible recuperar a través de la repercusión. Una cosa importante que se está estudiando en la actualidad, obviamente la producción de estrés oxidativo, pero obviamente esto hace un factor que sea multifactorial. Pues tengo estrés oxidativo, activación de fosfolipatas, de calpaínas y todo mediado por una interacción de calcio. Y fíjense que las lesiones del músculo mecánicas, las isquémicas, pues terminan en un punto común, calcio aumentado en el citoplasma. Entonces, aunque parece algo de Dios de la gracia, pero no la es el modelo que nosotros hemos creado acerca del fenómeno. Obviamente, como les digo, esto es una hipótesis que va a entrar a corroborar, y es que si tienes una hora, pues aumenta la actividad anaeróbica, tenemos disminución del pH, incrementos de los fosfatos inorgánicos, y miren que esto provoca diferentes mecanismos que terminan incrementando el periodo de latencia, disminuyendo
la tasa máxima de contracción disminuyendo la tasa máxima de relajación, los tres fenómenos se correlacionan mucho con la caída de tensión máxima. Normalmente uno quisiera estudiar esto y de hecho cuando fuimos y expusimos esto afuera, pues la idea es que como esto tiene tantos puntos de anclaje a través de diferentes sustratos, se hace casi imposible estudiar este mismo fenómeno para saber cuál es el punto crucial de toda esta enredadera y además se hace bastante costoso porque ya tendríamos que entrar a piezas aisladas, cambiar condiciones y comenzar a modular. Entonces, lo que hemos hecho es irnos hacia cosas que podamos medir. Entonces, como ya vimos que 2 horas es un punto en el cual ya no hay recuperación, pues busquemos medios terapéuticos en los cuales sí se puede haber alguna disminución de la lesión o algún tipo de recuperación en la función. Entonces, este año ya empezamos el trabajo con lo que es el efecto de la crioterapia. La crioterapia es un medio sencillo de colocar, es colocar frío, colocarlo durante un tiempo después de isquemia para ver si ese fenómeno tiene alguna recuperación. Cuando tenga datos algún día les volveré a contar cómo vamos con ese fenómeno. Y la otra cosa que queremos hacer, aparte de todo, es comenzar a usar, por ejemplo, diferentes fármacos. Uno de los fármacos que ahorita nos ha interesado, que es de medicina hindú, es la curcumina. La curcumina se ha visto en procesos de lesión de isquemia, repercusión en músculo cardíaco, tiene efectos benéficos. La curcumina se ha visto en lesiones de isquemia del músculo esquelético que tiene beneficios. Entonces, ahorita lo que queremos mirar es ver el potencial antiinflamatorio, pero a través de medidas funcionales, a ver si se puede recuperar. Con eso los dejo y muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias al profesor Camilo Morales por esta charla muy interesante. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Preguntas? Entonces yo hago alguna pregunta ahora. Sí, no entendí muy bien eso de los canales SOP. ¿Esos no son los mismos canales tipo L? No, los canales tipo L son los de HP. Y los de HP lo que hacen es, a través del sensor del voltaje, el cambio de voltaje, abrir los de reanodina. Estos SOP son canales especiales que también están integrados en la triada funcional, los cuales, al detectar las caídas de calcio en el retículo, lo que hacen es abrir esos canales en el túbulo T para que ingrese calcio al citoplasma. Es decir, que como yo tengo comunicación de hacia el retículo tiene comunicación hacia el túbulo T. Y esta es la finalidad en últimas, que es mantener calcio aumentado intrarreticular. Es decir, que haya una quedarse sin calcio para lo que es la parte de la transitoria. Entonces son canales diferentes y normalmente estos TOP aparecen mucho en el funcionamiento del músculo liso. El músculo cardíaco no es tan común que se presente porque es muy raro que se vacíe la cantidad de calcio, pero cuando se han visto vaciamientos de calcio aparecen estas actividades. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo un sobre de la memoria. No sabría decirte exactamente. ¿Será que no sé estos son qué tipo de canal sea o de qué es? Yo creería que es algo parecido a un canal lento de calcio, pero dependiente de polarización en cierta forma por los de reanodina, porque pareciera que son los mismos de reanodina los que tienen comunicación con el sol. ¿Alguna otra pregunta? Cuando uno coloca un tabaquete en un paciente, ¿qué esperaría que pase en el corazón del paciente? No, normalmente uno el corazón no va a fijar torniquetes y de hecho las cirugías de corazón abierto lo que buscan es que el corazón mantenga un flujo continuo de sangre, porque en el corazón hay una cosa importante, el músculo esquelético se silencia en su actividad, pero el músculo cardíaco tiene que seguir funcionando por los nodos. ¿Eso qué implica? Que si llegas a retirarlo y no le das un suministro energético, lo que va a hacer es aumentar calcio y entrar rápidamente en su toxicidad. Por eso las ventanas, por ejemplo, de isquemias en el corazón no son tan amplias como el músculo esquelético. Y de hecho, por eso las cirugías de corazón abierto lo que buscan es mantener la función del corazón con riesgos del corazón para poder hacer todos los procedimientos que se tengan que hacer. Dado que la toxicidad causa sí un exceso de calcio, y ese calcio si es la toxicidad de la reanodina,
existe algún threshold, es decir, algún tipo de medida a partir del cual el calcio que podemos ver acumulado en el ciclo básico fundamental es exitotóxico. O sea, si nosotros pudiéramos de alguna manera encontrar aquel punto en el cual la concentración de calcio que empieza a ser tóxica y empieza a activar las calpaínas, entonces podemos encontrar, digamos, una manera tanto física como farmacológica de bloquear ese efecto. Es lo que me tratan de decir, como algún tratamiento, digamos, tanto profiláctico o justo después del estado del ataque químico, pararlo y parar la entrada de calcio. Una cosa importante, claro, que acabas de mencionar es encontrar los puntos en los cuales se llegue a ese fenómeno. Como esta última parte de esta hipótesis, lo que uno debería entrar es como este calcio principal mediador de lesiones mecánicas o isquémicas, es llegar a medir el tiempo en el cual se fase de umbral de concentración de calcio que activa el resto. Lo que pasa es que en el fenómeno tendrías que estar haciendo el 1 a 1 de las mediciones de calcio e ir explorando calpaínas, proteasas y fosfolipasas, lo cual no es metodológicamente sencillo, pero obviamente si uno encontrara el método cómo hacerlo sería uno de los puntos iniciales, es decir, uno podría entrar en ciertas fibras cuál sería el umbral de resistencia a un fenómeno y comenzar a buscar bloqueadores que para provocar, evitar eso, pero se debería poder hacer, no sé a qué costo, ¿no? No creería que, bueno, ahorita nosotros pues, no tenemos un recurso suficiente como para llegar a hacer esos estudios, pero sí valdría la pena hacer. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta, amigo. Nos mostraste entonces que en tu modelo de 2 horas de isquemia era, digamos, el límite para que ya el músculo, el sóleo no recuperara la fuerza. Sí. Sin embargo, no me queda muy claro si empieza a haber también muerte celular o no. Eso es muy bueno. Gracias por preguntar. La otra cosa que se hizo, y aunque no lo traje acá, fue nosotros sacar los músculos después de estos procedimientos para hacer análisis. Se ha encontrado que los niveles de necrosis son muy bajos a 2 horas. A 3 horas se empieza a ver, pero realmente el punto que dispara la necrosis es 4 horas con repercusión. Entonces, por eso se ha hablado que el tiempo de necrosis celular puede llegar en una aplicación de torniquete hasta 4 horas. Es decir, que las correlaciones de morfología estructural pues superan lo de lo funcional. Aquí hago referencia. 4 horas ya tienen necrosis, pero lo funcional ya en 2 horas ya no tiene función. Es decir, que no están a la par la necrosis con la pérdida funcional. Y también mostraste unas imágenes en que en cierto tipo de lesión se veía desarreglo de la sarcómera. Sí. ¿De pronto eso también podría esperarse como una razón de la pérdida de la fuerza o no? Ahí lo que se ha recomendado más en estudios, por ejemplo, con microscopía electrónica y isquemia repercusión, es repercusión esterominada después de 2 horas, pero no repercusión a la hora, sino repercusión más o menos 3 días post isquemia. ¿Por qué? Porque para que haya una disrupción de los sarcómeros, tú tienes una gran infiltración para que genere estas disrupciones. Entonces lo que pasa es que una hora de isquemia no alcanza a ver todo el fenómeno de macrófagos infiltrados celular para llegar a esas disrupciones. Pero más o menos en 3 días esperas 2 horas de isquemia ya ver esas disrupciones de sarcómeros. Y una pregunta más, en el músculo glicolítico, ¿encontraste también que la ventana era 1 hora? El músculo glicolítico tiene su detallito y es que, aunque uno lo ve, es decir, músculo sóleo tiene algo de recuperación. 2 horas en el extensor no tiene, está funcionando igual que 3 horas. Es decir, que es menos adaptable a la explosión de isquemia funcionalmente. Y eso lo hace bastante interesante. Y de hecho, cuando uno estudia, por ejemplo, las correlaciones entre los fenómenos, las correlaciones son un poquito más altas. Si esto es alto, el de él es mucho más alto. Entonces uno esperaría que el fenómeno de eso sea muy correlacionable con eso. En 2 horas, en ese grupo muscular, se pierde toda correlación. Es decir, que uno esperaría que ya las lesiones que se están generando provoquen otros fenómenos más que la desintegración de desacopla situación contracción. Una pregunta, en ese rango de hora, de 9 horas a 2 horas, después de 3 horas, si uno tiene un torniquete por ese rango de tiempo, no hay posibilidad, ya que no hay tanta necrosis, hay posibilidad de que haya una nueva repercusión en el suelo
vayan a someterse en quinto vayan a o No, normalmente, a menos de que los torniquetes se coloquen en una cantidad de masa bastante significativa, puede provocar lesiones multisistémicas, sobre todo por liberaciones de peromas y de ciertos trombos y de ciertas cosas de inflamación. Pero cuando la estructura es muy inteligente y pequeña, no se corre tanto riesgo. Y sobre todo con trombos pulmonares, que esa es una de las grandes dificultades, por ejemplo, con estos torniquetes máximos. Si no vuelvo a ver la contracción después de que uno me repite las 2 horas de la realmente lo que hace que no vuelva a generar fuerza es la destrucción de la membrana y la quina. Yo creería que más que la destrucción es la falta de calcio que se pueda ligar a él. Y digo esto porque obviamente no tengo imágenes de 1 a 1, pero en 2 horas no creo, ni recién inicia la repercusión, que haya el desarrollo de los sarcómeros, porque se requeriría que haya una cantidad de calcio suficiente como para activar salpainas y que las salpainas actúen rápidamente. De hecho, no son tan rápidas en su funcionamiento. Yo creería que es que si tú tienes bloqueado lo que es la actividad hacia proteína, bloqueada la teteasa de la mucina y bloqueada el retículo y teniendo calcio unido a fosfato, la probabilidad de hacer interacciones aquí en la enzima son casi nulas. Es decir, que lo que uno debería esperar en las primeras 2 horas de atacar, más que disminuir el calcio, es quitar el fosfato y quitar el cambio del pH para ver si eso tiene efectos benéficos sobre las 2 horas de repercusión. Yo creería que es más por ese lado. Hablando un poco acerca del torniquete en la que se toma el ámbito militar, Sí. la recomendación es como de ajustarlo cada 15 minutos. Entonces, los 15 minutos son suficientes para que vuelva a reanudar ese rango de 1 hora, y de 1 hora a 15 minutos, otra hora, o Yo la verdad no he escuchado.